legal para Donald Trump. La Corte Suprema le otorga al expresidente inmunidad parcial en el caso del asalto al Capitolio. Congresistas demócratas califican el fallo como una llave a la dictadura. Avanza un fenómeno sin precedentes y extremadamente peligroso. El huracán Beryl amenaza con devastar comunidades y poner en riesgo la vida humana a su paso por el Caribe, México y Centroamérica. Escándalo abre el debate sobre cuotas de paridad en México. 8 hombres ganan las elecciones en Michoacán como mujeres trans, a pesar de que algunos aseguran que no lo son. Rutas abarrotadas de viajeros por aire y tierra amenazan con convertir el festivo del 4 de julio en un infierno. Las cifras alcanzarán récords prepandemia. Así comienza su noticiero Estrella TV. Muy buenas tardes, feliz comienzo de semana. Yo soy Nurmila y así iniciamos su noticiero Estrella TV. Vamos a comenzar con una victoria legal para el expresidente Donald Trump, donde la Corte Suprema de Justicia decidió darle inmunidad parcial por algunas de sus acciones relacionadas con el caso del asalto al Capitolio y sus intentos de revertir resultados electorales del 2020. Vamos a Washington, D.C. con Alfredo Miranda, quien nos tiene reacciones a esta polémica decisión. La Corte Suprema de Justicia emitió un controversial fallo en el caso de Donald Trump, dictaminando que tiene inmunidad por algunos de sus actuados oficiales como presidente en el caso de interferencia en las elecciones federales. La decisión implica otro obstáculo al juicio por el ataque al Capitolio. Por una parte, la decisión de la Corte dice que el presidente no tiene inmunidad total, pero por otra parte establece un sistema tan difícil y tan largo para poder encausar a un expresidente que es prácticamente imposible. Los magistrados votaron respondiendo a su línea ideológica por 6-3, rechazando el pedido de Trump de inmunidad total, lo que significa que los cargos relacionados con sus intentos de anular los resultados de las elecciones del 2020 no serán desestimados, pero se dijo que algunas acciones estrechamente relacionadas con sus funciones como presidente están fuera del alcance de los fiscales. El presidente no está por encima de la ley, pero el Congreso no puede criminalizar la conducta del presidente en el desempeño de las responsabilidades del Poder Ejecutivo según la Constitución, dijo el magistrado Roberts en representación de la mayoría conservadora. Se sacaron de la manga una inmunidad que no existe en el texto de la Constitución y las leyes de los Estados Unidos y obviamente al hacerlo están ayudando al presidente Trump. Esto es un daño enorme al legado de igualdad ante la justicia de este país y lo que dice frente al Tribunal Supremo, Equal Justice Under the Law, pues eso ya dejó de existir con esta decisión. Gran victoria para nuestra Constitución y nuestra democracia, orgulloso de ser estadounidense, dijo Trump en una publicación en mayúsculas en su red Truth Social. A nombre de los 3 magistrados que votaron en contra, Sonia Sotomayor escribió que el fallo es una burla del principio fundamental de nuestra Constitución y sistema de gobierno de que ningún hombre está por encima de la ley. La Constitución no protege a un expresidente de responder por actos criminales y de traición, dijo Sotomayor. Lo que dice Sonia Sotomayor es absurdo. Ningún presidente va a poder violar la ley. La Corte no ha dicho eso. La Corte lo que ha dicho es que dentro del marco de los derechos constitucionales y actos oficiales, el presidente sí tiene inmunidad y debe tener inmunidad. Algunos congresistas demócratas calificaron el fallo de la Corte Suprema como una llave a la dictadura. El caso debe retornar al Tribunal Inferior para determinar cuáles son las conductas por las que el expresidente puede ser procesado. Dependiendo de la interpretación, podría retornar a la Corte Suprema, generándose así un círculo vicioso en el sistema judicial. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Bueno, cabe resaltar que la decisión de la Corte Suprema retrasará el juicio criminal de Trump en Washington, D.C., probablemente hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre. Así que vamos a analizar cómo impacta esto la contienda por la Casa Blanca. Tenemos en estos momentos a la periodista y analista política María Luisa Arredondo. María Luisa, buenas tardes, bienvenida. Ay, muchísimas gracias, muy buenas tardes. María Luisa, sería un poco descabellado o descarado de mi parte decir que puede ser una señal de despotismo esto que acaba de suceder con Donald Trump. Bueno, pues definitivamente es una gran victoria legal para él, porque esto va a impactar la elección en el sentido de que ya no se tendrá que preocupar de que vaya a haber un juicio en su contra de aquí a que son las elecciones.
Y en el caso de que él ganara, pues obviamente con esta decisión de la Suprema Corte, él puede desestimar todos los casos que hay pendientes en su contra. Entonces esto ratifica lo dicho por la jueza Sonia Sotomayor, en el sentido de que sí, este fallo le da a Donald Trump pues la potestad de cometer prácticamente cualquier crimen sin que se le pueda perseguir mientras sea considerado un acto oficial, y obviamente no nada más a Donald Trump, a cualquier futuro presidente de Estados Unidos, lo cual tristemente pues sí es un revés muy fuerte para la Constitución, para la justicia y para la democracia de Estados Unidos. Entonces, todos los crímenes por los que él es acusado fueron cometidos en el periodo de su mandato. Yo pensé que algunos habían sido por fuera. Sí, pero todos estos crímenes grandes de los que se le acusa, entre ellos el de los documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca a su casa en la Florida, por ejemplo, pues quedarían desestimados si es que él llega a la presidencia. El caso de la interferencia electoral en el estado de Georgia y el del asalto al Capitolio, que son cuestiones federales. El único que podría quedar en entredicho es el de Georgia, porque se trata de un caso estatal. Pero pues básicamente vemos que el presidente Trump quedará absuelto de todos estos casos si es que llega a la presidencia nuevamente, y aún ahora se le va a hacer muy complicado a un fiscal perseguirlo por todos estos crímenes, dado que van a decir que los cometió durante su tiempo como mandatario de la nación. Y entonces, en estos momentos, yo me pregunto, ¿cómo es que la Corte Suprema llegó a una decisión de esta manera? ¿Será porque es una mayoría conservadora? ¿Porque es justamente el candidato representando a los republicanos? ¿Cuál es la teoría que tienes tú detrás de esto, María Luisa? Pues sí, desafortunadamente tenemos a una Corte Suprema extremadamente politizada, en la que de los 9 miembros que la integran, 6 son de ideología republicana, conservadora, y solamente 3 son liberales. Entonces las tres mujeres que son liberales, que son Ketanji Brown Jackson, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, obviamente votaron en contra de este fallo. Pero los otros 6 votaron pues básicamente a favor de Trump. Es una Suprema Corte que ha dejado de ser neutral y que tiene como misión interpretar la Constitución. Parece que se ha convertido pues sí en una corte a favor de los republicanos y concretamente de Trump. Muy triste. Muy polarizante, María Luisa. Muchísimas gracias por responder estas preguntas. Vamos a ver cuál es el desenlace de esta inmunidad de fallo contra Donald Trump que se acaba de anunciar. Con eso me despido. Cuídate. Gracias, muy amable. Seguimos con el exasesor de Donald Trump, Steve Bannon, quien ingresó a una prisión en Connecticut este viernes. Bannon iniciará su sentencia de 4 meses en la cárcel federal de Danbury por desafiar una citación al Congreso. Antes de entregarse a las autoridades, el aliado del exmandatario se dirigió a sus partidarios sobre un posible fraude electoral por parte de los demócratas y se autodenominó prisionero político. Y por su parte, el presidente Joe Biden pasó el fin de semana en su casa campestre recluido con su familia, quienes, según fuentes anónimas, lo instaron para permanecer en la carrera presidencial, a pesar de su pobre desempeño en el pasado debate. La primera dama y su hijo Hunter, además de otros demócratas, siguen pensando que él es el candidato ideal para vencer a Trump en las próximas elecciones. En más información, el poderoso huracán Beryl tocó tierra esta mañana en las islas caribeñas de las Granadinas. Esto con vientos de hasta 150 millas por hora. En tan solo 42 horas, Beryl pasó de ser depresión tropical a huracán categoría 4. Es el ciclón del Atlántico más precoz jamás registrado y pues seguirá causando estragos en el Caribe en su camino a México, donde finalmente se espera que llegue como huracán en categoría menor. Mientras tanto, la tormenta tropical Chris se degrada a depresión tropical tras tocar tierra en Veracruz, México. La noche de ayer domingo con vientos sostenidos de 35 millas por hora. Se espera que Chris dejará de 4 a 8 pulgadas de lluvia en partes del este de México y hasta 12 pulgadas en algunas zonas de los estados del Bajío. Autoridades meteorológicas alertan sobre inundaciones y posibles deslizamientos de tierra. También hay indignación por la muerte de un niño de 13 años, quien fue asesinado a tiros por la policía al norte del estado de Nueva York. Sus familiares piden justicia. Wendy Castillo nos tiene más detalles del caso y le advertimos que las imágenes pueden ser perturbadoras.
Estas imágenes de la cámara corporal de uno de los policías de Utica, Nueva York, muestran al joven corriendo cuando de repente apuntó a los oficiales con lo que parecía ser un arma. Fue entonces cuando uno de los agentes tiró al suelo a Naya Maui, de 13 años, y tras luchar por un corto tiempo, otro le disparó en el pecho. El adolescente fue llevado al hospital, donde murió a causa de sus heridas. Todo comenzó cuando el adolescente junto a otro joven estaban siendo interrogados por la policía el viernes en relación a unos robos a mano armada. En lugar de colaborar con las autoridades, ellos emprendieron la huida. Hey man, I'm just gonna pat Frisky, all right? Being a little weird, and then he just took off running. He ran down the middle of the street. He was reaching like this at a 90. He turned around, and I thought he shot, but I guess he didn't shoot. But I saw he had a gun. So I took him down to the ground. El objeto era una pistola de aire comprimido que parecía real. Por eso la policía publicó una imagen para mostrar que el dispositivo no tenía una banda naranja en el cañón que muchos fabricantes de armas de aire comprimido han agregado en los últimos años para distinguir sus productos de las armas de fuego. El video también muestra que los agentes le dieron los primeros auxilios al adolescente que se había graduado de la escuela intermedia esta semana. Su familia, unos refugiados de Myanmar, exigieron justicia por lo que consideran un acto de brutalidad policial. En una vigilia el sábado por la noche, el hermano de Naya dijo que no estaría satisfecho hasta que los oficiales sean encarcelados. Bajo la ley de Nueva York, la oficina del fiscal general examina cada muerte a manos de las fuerzas del orden. Mientras tanto, el oficial que disparó se encuentra bajo licencia administrativa. Wendy Castillo, Noticias, Estrella TV. Supremamente trágico. Es momento de una corta pausa, pero en minutos. Hay caótico 4 de julio. Se espera un tráfico infernal en carreteras y aeropuertos durante el fin de semana festivo. Les decimos cómo prepararse. Y también hay elecciones controversiales en México. 8 hombres bajo la lupa por ganar las elecciones tras obtener candidaturas como mujeres trans. El desenlace en minutos. Continuamos con más información y bueno, se aproxima el 4 de julio y con ello decenas de millones de viajeros que abarrotarán los aeropuertos y las carreteras. Nuestra compañera Ángela González tiene cifras y recomendaciones para este primer fin de semana festivo del verano. Los estadounidenses siguen viajando en los días festivos más importantes y para este 4 de julio que celebra la independencia de Estados Unidos, la Asociación Estadounidense Automotriz, la AAA, prevé que más de 70 millones de personas viajen en esta semana. De estas, 60,6 millones lo harán por carretera, 5,7 millones por avión y 4 millones en transporte público como trenes y autobuses. La cifra representa un aumento de 5,2% en comparación con el año pasado y el aumento más significativo es de un 13%, que lo harán por aire. Siempre le pedimos a las personas que salgan con tiempo de sus casas y van a viajar en avión, que lleguen al aeropuerto por lo menos 2 horas antes si es un vuelo doméstico, 3 horas antes si es un vuelo internacional. Asegúrese de reservar su estacionamiento y también de hacer el check-in antes de llegar al aeropuerto para evadir esas largas filas que se van a estar viendo. El auge de viajeros se debe en gran parte a la baja en los precios de la gasolina que se sitúa en $3.49 promedio por galón y también de los pasajes aéreos que bajaron en aproximadamente un 18%. Este es el segundo año consecutivo en que la cantidad de gente viajando supera los números prepandemia. Por el momento viajar a otro estado me parece como más tranquilo. Sí puede ser de pronto más bonito el espectáculo acá, pero sí voy a viajar a otro estado con mi familia. Personas que todavía trabajan de manera remota o que se quedan en casa de sus familiares en lugar de un hotel y comparten los gastos de un viaje han contribuido al aumento de viajeros. Los destinos favoritos de los viajeros según la AAA son Oahu en Hawái, Orlando en la Florida, Las Vegas, Nevada y Seattle en Washington con cruceros que salen para Alaska. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Muchas gracias, Ángela. El Departamento de Justicia presentará un acuerdo para que Boeing se declare culpable del cargo de conspiración. Esto por engañar a la Administración Federal de Aviación por los accidentes de los aviones 737 MAX en 2018 y 2019. La empresa deberá pagar una multa de aproximadamente $200 millones, entre otras medidas cautelares. Familiares de las víctimas consideran insuficiente el acuerdo porque este no hace responsable a la compañía por la muerte de 346 personas. Y los cruces irregulares en la frontera caen a su nivel más bajo desde que comenzó el mandato del presidente Joe Biden.
La patrulla fronteriza procesó en junio aproximadamente 84,000 migrantes en la frontera, lo que representa casi un 30% menos que los arrestos en el mes de mayo. Las autoridades atribuyen esta reducción en parte a la nueva medida ejecutiva de Biden, además del calor de verano y una mayor intervención de las autoridades de migración mexicanas. Vamos a pasar a México, donde autoridades electorales sospechan que 8 hombres se hicieron pasar como mujeres transgénero para obtener candidaturas que por ley correspondían a mujeres. En Michoacán, Óscar Pantoja nos tiene más detalles. 8 hombres se hicieron pasar por mujeres transgénero para ganar las elecciones en Michoacán. Los colectivos culpan a la autoridad electoral de no poner reglas más estrictas. Estas alcaldesas gobernarán los municipios de Lagunillas, Purépero, Charapan, Tanuato, Tumbiscatío, Guandacareo, Ecuandureo y Perimán. Sin embargo, la comunidad LGBTQ ha denunciado que la simulación no es representación. Como parte de la comunidad LGBT, pues veo muy doloso el acto de que algunos personajes de la política hayan usado, pues, usurpado los espacios que le correspondían a las mujeres. A nosotros desde la colectiva nos parece deslenable y obviamente desaprobamos totalmente ello. En el caso de Daniela Herrera, futura alcaldesa de Tanuato, así como Octavio Chávez de Lagunillas, aseguran que han cumplido con todos los requisitos que exige la ley, adicional a la no discriminación como parte del colectivo LGBTQ. Y otros dicen pues que se usurpó el lugar, otros dicen que ya son que mujeres trans, y entonces, pero al final pues ya se le están hasta violando los derechos de que ni siquiera se han dado cuenta si realmente son o no. En Michoacán fueron 54 registros de candidatos de todos los partidos políticos que se autoadscribieron como mujeres. El presidente del Instituto Electoral de Michoacán dijo que se recabarán las pruebas necesarias para determinar sanciones en contra de estas 8 personas. Ya se iniciaron procedimientos ordinarios y bueno, vamos a recabar las pruebas para ver realmente en qué casos sí lo hubo y en qué casos no, porque no podemos meter a todos en un solo saco y decir que en todos los casos hubo alguna irregularidad. En total, de las 102 alcaldías en Michoacán, 80 fueron ganadas por hombres biológicos y de estas, 10% para hombres con simulación LGBTQ y solo 32 para mujeres. De no judicializar los expedientes, los 8 hombres podrían tomar protesta como alcaldesas. Desde Michoacán, México, Óscar Pantoja, segundo, Noticias Estrella TV. Óscar, muchas gracias. Es momento de otra pausa, pero al regresar, con las ilusiones rotas, aficionados a la selección mexicana de fútbol le dicen adiós a su equipo en la Copa América. Y la Iglesia Católica pronto podría tener a su primer santo millennial. Al regresar le decimos quién y por qué. Bueno, el Papa Francisco aprobó este lunes formalmente la canonización del primer santo de la generación millennial y se trata de Carlo Acutis, quien es el diseñador web italiano conocido como el influencer de Dios, quien murió a los 15 años y según la Iglesia Católica se le atribuyen 2 milagros póstumos. Aún no se ha fijado fecha para su canonización, pero es probable que sea proclamado santo el próximo año. Y la selección mexicana de fútbol se despidió de la Copa América al empatar este domingo con Ecuador, desilusionando por supuesto a todos los aficionados que esperaban ver a México campeón. En la Ciudad de México, Víctor Blázquez recogió reacciones y nos dice qué quieren los mexicanos para el equipo. Entre los mexicanos hay desilusión y como decepcionante fue calificada la participación de la selección mexicana en la Copa América. Y es que ante su derrota frente a Ecuador hizo sus maletas, se despidió de la contienda y regresó a casa. Pero a la federación no le interesa eso porque el negocio ya está hecho. Ya tienen la sede, van a llenar los estadios, van a recibir mucho dinero, pero falta mucho y desgraciadamente creo que estamos peor que hace 2 o 3 mundiales. Cada mundial vamos para atrás. La eliminación del torneo terminó por entristecer la gestión de Jaime Lozano, que integrado con su equipo solo consiguieron un gol en 3 partidos en la fase de grupos. Y aunque el director técnico aceptó los errores, los especialistas en deportes solo interpretan los números de la selección, que son poco alentadores rumbo a la siguiente justa mundialista. Y vaya que hemos tenido selecciones muy malas. Y esta es verdaderamente para llorar. Culpa de todos, no solamente de Jimmy Lozano, que no es capaz de tener un plan B, un plan C, un plan D durante el desarrollo del partido. Culpa, por supuesto, pues del talento que no hay. Jaime Lozano fue ratificado por la Federación Mexicana de Fútbol para comandar la selección hasta el Mundial de 2026, por lo que tendrá la misión de ajustar el desempeño de la selección tricolor, pero sobre todo sacar el orgullo en la afición. Yo pienso que necesitan un entrenador con más experiencia. Sepa mover más el equipo, tenga más experiencia. Faltan
Faltan 2 años para el Mundial de Fútbol y los mexicanos no ven una selección competitiva e incluso han perdido la ilusión de llegar al famoso quinto partido. En Ciudad de México, Víctor Velázquez, Noticias, Estrella TV. Lástima por mi querido México, pero bueno, vamos a ver cómo le va a Colombia mañana cuando se enfrente con Brasil a las 6 de la tarde, hora Pacífico. Vamos a ir a La Paz, Bolivia, porque allí ciclistas extremos desafiaron el terreno, el vértigo y las alturas en la llamada Downhill Race. Aquí tenemos que uno de los retos de ciclismo urbano más extremo es aparentemente eso, no sé, a más de 13.000 pies de altura y por casi 3 millas, un centenar de ciclistas nacionales y extranjeros pedalearon a toda y volaron por las pronunciadas lomas, rampas, escalones y puentes colgantes de la capital boliviana. Esto para llegar finalmente a los 11.000 pies sobre el nivel del mar. Impresionante destreza de esos atletas y con esas bellas imágenes yo me despido. Soy Nurmila y mañana los espero para más noticias. Hasta la próxima.